Ok, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí ya en nuestra penúltima charla de este semestre. Y hoy me da mucho gusto, tenemos de invitado a Manik Nava. Él es profesor de la Facultad de Ciencias del Departamento de Matemáticas de las nuevas contrataciones. Manek estudió en la Facultad de Ciencias la licenciatura en Física. Después de estudiar la licenciatura en Física, hizo una maestría en Ingeniería Molecular en la Universidad de Tecnología de Dresde. En esa misma universidad, en Alemania, realizó su doctorado en matemáticas, en modelos discretos, que es a lo que se dedica ahora y en lo que trabaja. Y como les decía, lo tenemos apenas de hace 2 años y 3 meses en la facultad, en el departamento de matemáticas, lo cual me da muchísimo gusto contar con él como colega. Y pues adelante, Manik, si quieres compartir pantalla para que nos platiques de tu tema de hoy. Gracias. Claro, muchas gracias por la presentación, muy bonita. Bueno, pues de lo que les vengo a hablar el día de hoy es acerca de modelación de biología, modelación matemática en biología. Ujú. Y bueno, primero que nada, lo que debemos discutir es un poco qué es lo que se debe hacer cuando hacemos modelación de un sistema real, de un sistema natural real. Em, y digamos, lo más importante que hay que tomar en cuenta, que muchas personas que no hacen modelación y algunas que hacen modelación se les va, es que hay que simplificar el problema lo más posible para poder modelarlo matemáticamente. Ujú. Y la razón por la cual nosotros queremos hacer simplificar esto lo más posible es por varias razones. Las dos primeras están relacionadas y es que cuando tenemos un modelo, pues queremos sacar información de este modelo. Queremos sacar una conclusión acerca del sistema natural que estamos tratando de estudiar. Y la forma de sacar estas conclusiones, pues, es o haciendo un análisis matemático, es decir, haciendo ciertas operaciones, ciertas transformaciones o lo que sea, y sacar una conclusión matemática acerca de lo que estamos modelando. Y si no es posible hacer esto, por cualquier razón, pues entonces lo que queremos es simularlo en una computadora, por ejemplo, y a partir de esas simulaciones, igual sacar ciertas conclusiones que nos lleven a entender más nuestro fenómeno. Ujú. Si no simplificamos de manera adecuada nuestro modelo, pues puede ser que no podamos estudiar matemática analíticamente el problema y tampoco lo podemos simular. Entonces, pues no podemos hacer nada con él. Ujú. Y otra razón por la cual necesitamos que un modelo sea simple es porque nosotros podríamos tratar de tomar en cuenta muchos mecanismos, muchos fenómenos que están pasando. Y esto podría hacer el modelo tan complicado que ya no sabemos identificar eh, cuál es la verdadera razón detrás de lo que nos interesa. Si hay cierta cosa que no sabemos por qué sucede, em, pues podrían haber varias cosas que no me dejan identificar de verdad qué es lo más importante. Y si hacemos esto, nuestro modelo lo más sencillo posible, pues prácticamente lo que va a pasar es que o funciona o no funciona, entonces o nuestras hipótesis están bien o están mal. Entonces es fácil saber qué es lo que está saliendo bien o qué es lo que está saliendo mal. Y bueno, pues cuando uno no sigue esta filosofía de simplificar lo más posible, pues tenemos un tipo de modelos que es comúnmente llamado modelo de supermercado, porque la gente que hace estos modelos pues toma de aquí algo y ahora vamos a ponerle tal cosita y ahora vamos a suponer que tenemos tal fenómeno también y así, ¿no? Entonces, tanto en los fenómenos que estamos considerando en nuestro modelo, tenemos un montón de cosas de chile, de mole y de manteca. Y también en la parte matemática, pues tenemos que, no sé, una ecuación diferencial por allá, un proceso estocástico por allá, y al final es algo muy difícil, que no podemos ni siquiera validar o falsear fácilmente. Entonces, lo primero que hay que saber es que
todo tiene que ser lo más sencillo posible. Ahora, en mi caso, lo que yo hago es modelar los sistemas biológicos y estudiarlos. Ajá. Y en los últimos años, la modelación matemática ha sido muy, muy popular. Ajá. Si ustedes checan modelos, perdón, artículos en biología, aun cuando sean de biología pura, em, últimamente siempre hay un modelo. Ajá. Aunque sea un modelo em, como comercial, en el sentido de que ya hay un software o lo que sea, hay matemáticas o computación involucradas, porque nos dan muchas ventajas estudiar matemáticamente cierto fenómeno, ¿no? Primero que nada, obviamente, si nosotros tenemos ciertos experimentos como videos o concentraciones o algo, podemos cuantificarlos si nosotros tenemos una manera, un modelo que nos diga cuál es la forma en la cual la tengo que medir, ¿no? O qué me dicen esas mediciones. Otra razón es porque, bueno, en la biología se hacen muchos experimentos, pero son experimentos in vitro o in vivo, es decir, se tienen que hacer dentro de un ser vivo o se tienen que hacer en una caja de Petri o algo así. Ajá. Y pues estos experimentos son o muy caros, porque necesitas reactivos y cosas así, em, o pues no son moralmente correctos, ¿no? Porque habría que, no sé, experimentar en un ser humano o algo así, no es posible. Ujú. Y los modelos nos permiten, pues, ver ciertos escenarios como estos, ¿no? Que no son posibles o muy caros. Ujú. También nos permite desarrollar y tratar de comprobar cierta hipótesis. Entonces, si nosotros no sabemos por qué, a ciencia cierta, por qué pasa algo, pero tenemos cierta idea, pues podemos tratar de hacer un modelo para ver si esa idea que nosotros tenemos, si lleva a lo que se observa en la naturaleza o no, o de qué forma puedo alterarlo para que sí observe lo que sucede, ¿no? Y bueno, también, digamos, aunado a esto, si yo tengo em, algo que no sé cómo funciona, puedo proponer varios mecanismos en un solo modelo y deshaciéndome de algunos y viendo con cuáles funcionan y con cuáles no, pues también puedo descubrir ciertos mecanismos. Ahora, los modelos no tienen que ser muy complicados y su análisis tampoco debe ser muy complicado, pero sí hay que estar conscientes de qué tipo de matemáticas estamos usando y qué nos puede decir y qué no nos puede decir nuestro modelo. Por ejemplo, aquí en la imagen que estoy enseñando, en la parte superior derecha, tengo un proceso estocástico, ajá, que está simulando el movimiento de, por ejemplo, una bacteria en una superficie. Ajá. Y pues si yo nada más veo esto así, pues ahí se ve como líneas aleatorias y ya, ¿no? O sea, si yo quisiera comparar esta trayectoria con una trayectoria de una bacteria real, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe si está bien o está mal, porque pues tanto la otra trayectoria real se ve aleatoria como esta que yo generé con un modelo. Entonces, pues a partir de eso, quién sabe, ¿no? Si yo quisiera a ese nivel hacer una comparación, pues no puedo decir nada, ¿no? Pero eso es porque estoy tratando de hacer una comparación errónea. Si ven la gráfica que tengo abajo, entonces lo que estoy graficando aquí es el desplazamiento cuadrático medio, es decir, cuánto se desplazó mi bacteria desde que la empecé a ver hasta un tiempo t posterior al cuadrado. Ajá, el desplazamiento al cuadrado entre 0 y t. Ujú. Y es la media, ¿no? Entonces es básicamente como el promedio de un montón de estas simulaciones, o en el caso de un sistema real, pues el promedio de varios experimentos. Ujú. Y con esto ya obtengo una curva bonita, ajá, que me está diciendo qué está pasando. Por ejemplo, en esta curva que yo generé con simulaciones, pues lo que me está diciendo es que hay un cambio en la movilidad a diferentes escalas de tiempo y por eso tengo una rayita amarilla por ahí y una rayita roja por allá, que simplemente me están indicando dos escalas de tiempo con dos comportamientos diferentes. Ajá.
Entonces, no se trata de hacer un modelo y pues ya ver qué sale, sino hay que ser inteligentes y tratar de analizar o tratar de sacarle los componentes correctos a mi modelo. Ajá, no a la ahí se va. Bueno, pues en biología yo creo que la mayoría de las personas están acostumbradas a los modelos de ecuaciones diferenciales, ajá, ya sean ordinarias o parciales, tal vez más ordinarias que parciales. De hecho, quise poner esta diapositiva porque en un semestre di yo perdón, biología matemática y les hice una pequeña encuesta a mis alumnos preguntándoles que por qué querían tomar la clase. Y pues la mayoría respondió cosas normales, ¿no? Porque les gusta la biología, porque querían saber acerca de epidemiología y cosas así. Pero me sorprendió una alumna que me respondió, quiero tomar esta materia porque me gustan las ecuaciones diferenciales. Y se me quedó muy grabada esa respuesta porque inmediatamente no entendí. Ajá, o sea, que me quedé como 5 segundos así con cara de ¿qué me está tratando de decir? Y ya después me di cuenta, bueno, pues la mayoría de los modelos que la gente conoce son de ecuaciones diferenciales. Ajá. Em, y pues sí, las ecuaciones diferenciales tienen muchos pros, ¿no? Por ejemplo, pues hay muchas herramientas matemáticas, hay muchas personas que estudian ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos, parciales, etcétera, etcétera. Entonces la teoría está muy bien desarrollada. Como hay muchos modelos de ecuaciones diferenciales, pues también es fácil interpretar el modelo cuando tenemos la ecuación. Ajá, podemos decir, este es un término de difusión, este es un término de crecimiento logístico, bla, bla, bla. O sea, es fácil dividirlo y ver qué pasa, ¿no? Que está modelando eso. Y además, la física está como propuesta en ecuaciones diferenciales, ¿no? Por las fuerzas y todo. Entonces es fácil tratar como de usar leyes físicas para modelar de manera aproximada cualquier cosa. Ajá. Entonces es fácil proponer ecuaciones. Em, pero pues también hay ciertas desventajas de usar siempre ecuaciones diferenciales. Ajá. La primera y más obvia es que las ecuaciones diferenciales solamente te describen cantidades continuas, ¿no? Entonces, si nosotros estamos modelando una población con ecuaciones diferenciales, pues te dice cómo cambia la densidad, ¿no? Pero si tienes poquitos individuos, 1, 2, 3, por ahí, pues no es una buena descripción porque no es continuo el sistema real, ¿no? Em, Además, pues de alguna otra forma necesitamos algún software que me ayude, ya sea que yo lo programe o que use un software comercial para encontrar las ecuaciones de manera numérica. Ajá, no es trivial encontrar las soluciones numéricas de una ecuación diferencial. Ujú. Y bueno, sobre todo esto se vuelve no trivial cuando tenemos ecuaciones no lineales. Ajá. Entonces, en muchas ecuaciones diferenciales ordinarias es fácil encontrar numéricamente las soluciones, pero aún en esos casos, a veces el sistema es, no es bien comportado o crece mucho o lo que sea, y entonces a la computadora no le gusta. Y si uno quisiera encontrar las soluciones numéricas para un artículo, pues la mitad de todo tu tiempo se te va a ir en desarrollar em, algún método para aproximar las soluciones, ¿no? Pero de todas formas, en muchos casos es factible, ¿ok? Por ejemplo, aquí en esta animación, esta es una ecuación diferencial parcial em, que simulé yo en matemática y afortunadamente funcionó, ¿no? Entonces no tuve que invertirle mucho tiempo, pero eso casi nunca es el caso, ajá, sobre todo en ecuaciones no lineales muy complicadas. Ujú. Y bueno, ¿qué otras opciones tenemos además de las ecuaciones diferenciales? Bueno, pues una familia de modelos que tenemos en lugar de las ecuaciones diferenciales son los modelos de agentes. Ajá. Entonces, un agente es un individuo. Ajá. Y le decimos agente porque puede ser un animal o una célula o un químico o lo que sea. Ujú. Pero es
un pedacito individual, no es un continuo. Y como estos modelos modelan a estos individuos discretos, pues entonces a cada uno le podemos dar dinámicas individuales. Y hay muchísimos tipos diferentes de modelos de agentes. Entre los que vamos a ver están estos: Active Brownian Particles, Cellular Automata, Interacting Particle System, Cellular Potts Model. Ahora se los doy en inglés, no porque quiera hablar en inglés, sino porque la verdad no he encontrado en español ninguno de estos términos. Entonces, si a alguien se le interesa saber de esto, si lo busca en español no lo va a encontrar. Entonces, en inglés, por seguro los van a encontrar. Y bueno, estos modelos, este tipo de modelos también tienen ventajas y desventajas. La ventaja por la forma en la que se definen los modelos de agentes es que podemos ver individuos, cosas discretas, que no podemos ver en ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Por esta razón, también yo puedo definir cómo cada individuo se puede mover o cómo se reproduce o cosas así. Lo cual en biología es súper útil porque eso es lo que nosotros tenemos de información. Nosotros vemos por un microscopio y vemos cómo se mueve una o dos células, qué hacen cuando se juntan, cómo se pegan, cómo se despegan, cómo se dividen. Y no tenemos que irnos tampoco tan lejos, ¿no? Si nosotros queremos modelar algún animalito, un borrego o algo así, pues también podemos ver hacia dónde les gusta irse, qué hacen cuando varios borregos se juntan, etcétera, ¿no? Todas esas son dinámicas microscópicas, no microscópicas porque sean chiquitas, sino microscópicas porque son a nivel de individuo, no a nivel población, sino a nivel individuo. Y bueno, a comparación de las ecuaciones diferenciales, la mayoría de los modelos de agentes son fáciles de simular en la computadora, porque no hay que integrar una ecuación que quién sabe cómo encuentro yo las soluciones, etcétera, sino pues tengo un objeto chiquito y pues nada más veo cómo se mueve o cómo se divide, y eso para una computadora es súper fácil. Porque la computadora hace cosas discretas, ¿no? No sabe qué es el continuo la computadora. Entonces, pues si tú le das pedacitos, que cada pedacito hace una cosa, la computadora es feliz. Y nosotros también. Pero bueno, como todo, pues también tiene desventajas estos tipos de modelos. La primera cosa es que como no estamos modelando una densidad o algo así, sino estamos modelando un solo pedacito, pues entre más pedacitos tengo, más se tarda, ¿no? O sea, entre más individuos tengo que simular qué es lo que están haciendo, pues va aumentando la complejidad computacional, ¿no? Otra cosa es que el análisis matemático de estos modelos tiene que ser aproximado, porque cuando tenemos muchos individuos y se juntan y cada uno afecta al otro y cosas así, empiezan a surgir correlaciones. O sea, pues eso, ¿no? Que lo que hace uno afecta al otro, entonces no son independientes, sino que lo que hace uno tiene que ver con lo que hace el otro y ese con otro y así, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que en estos modelos surgen correlaciones infinitas, ¿no? Infinitamente grandes. O sea, está lo que hace cada uno, luego cómo afectan pares de individuos cómo se afectan entre pares de individuos, luego cómo se afectan 3 individuos, luego cómo se afectan 4 y así hasta el número de individuos totales, ¿no? Y no es posible estar tomando en cuenta todas las correlaciones hasta n, ¿no? Es imposible, tanto para la computadora como para nosotros como matemáticos. Entonces siempre tiene que haber alguna aproximación, lo cual tal vez no les guste a los matemáticos puros, pero en la práctica las aproximaciones son muy buenas. Entonces no hay por qué alterarse. Em, entonces no es una desventaja muy grande. Y además,
Otra cosa es que dependiendo del modelo, puede ser difícil saber si está bien fundamentado en las leyes, aquí le puse físicos, ¿no? Pero en las leyes, sí, naturales, digamos, en general. Ajá. En las ecuaciones diferenciales, como les dije, pues como la física y así todo eso está regido por ecuaciones diferenciales, pues es fácil, ¿no? Simplemente copiar cierta ley que sé que se cumple y pegarla en tu modelo, ya sabes que cumple las mismas cosas. Pero en este caso de los modelos de agentes, como no estamos usando en muchos casos, no en todos, ecuaciones diferenciales, pues puede ser difícil em, saber si las suposiciones que estás haciendo en tu modelo son válidas o no, o en qué, bajo qué suposiciones son válidas, bajo cuáles no y así. ¿Ok? Bueno, entonces, en lo personal, como les dije, yo uso estos modelos para modelar varios sistemas biológicos, em, pero me restrinjo, o lo que a mí me gusta más y lo que me dedico, es la modelación de lo que pasa con individuos móviles cuando interactúan. Ajá. Entonces, a estos individuos móviles que interactúan y hacen cosas juntos, se llama migración colectiva. Ajá. Entonces, no importa cuál es la escala, ajá, si son células, si son partículas, si son animales o lo que sea, pero esa interacción durante el movimiento se me hace muy interesante. Y eso es lo que yo hago. Entonces, les voy a explicar varios modelos de agentes, cómo se definen y así, y, cuáles son sus ventajas, por ejemplo. Los primeros modelos que les voy a presentar son estos Active Brownian Particles. Ajá, estos modelos están en tiempo y espacio continuos, pero con agentes discretos, ajá, como todos los modelos en agentes. Entonces, yo tengo así particulitas o individuos en el espacio, como en esta figura que están viendo aquí a la derecha, y cada una tiene una velocidad y una posición. Ujú. Y pues estos individuos van a cambiar de posición de acuerdo a su velocidad. Ajá. Y la velocidad y la posición van a estar cambiando mediante ecuaciones diferenciales estocásticas. Ajá. Entonces, la razón por la cual estamos pensando en ecuaciones diferenciales estocásticas y no en ecuaciones diferenciales deterministas, es porque primero en biología hay mucho ruido biológico. Ajá, esto quiere decir que hay muchas cosas que están pasando, hay hormonas, hay moléculas, hay otras células, hay cambios de temperatura y todo eso afecta. Ajá. Y no podemos modelar eso porque pues no estaríamos siguiendo la filosofía de modelación en la que tenemos que hacer todo más sencillo. Entonces, para hacerlo sencillo, pues todo eso que es muchísimo, que no queremos modelar, pues lo ponemos como algo aleatorio. Ujú. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que es muchísimo más fácil aproximar la dinámica de nuestro conjunto de individuos si es probabilista, si es determinista, porque determinista, pues exactamente tienes que saber qué pasa en todos lados para saber qué otra cosa pasa. Y bueno, entonces, la forma en la que yo voy a modelar el movimiento de estos individuos, pues puede ser muy variado. Ajá. Yo puedo definir cuál es la aceleración y ya con eso encuentro lo demás, o el cambio en la posición de forma vectorial o lo que sea. Ajá. Depende de qué es lo que quieran modelar y a qué detalle lo quieran modelar. Normalmente lo que se hace es cambiar, como separar la velocidad en su parte radial y su parte angular, ajá, como están viendo aquí. Y entonces definimos cómo cambia la parte radial y cómo cambia la parte angular. Ujú. Y otra aproximación muy común es simplemente decir que la velocidad radial, ajá, es constante, ajá, porque suponemos que hay ciertas
cuestiones biológicas que definen cuál es la velocidad más o menos a la que tienen que moverse. ¿Cómo se dice? Pues limitaciones biológicas, de la velocidad con la cual se pueden mover. Pero vamos a suponer que el ángulo en el que se mueven es libre, no tiene esas limitaciones, pueden cambiar de dirección como ellas quieran. Y entonces solamente vamos a ver cómo cambia el ángulo. Aquí, por ejemplo, a la izquierda tienen un par de ecuaciones diferenciales estocásticas para un modelo en específico, un modelo de adhesividad celular. Y pueden ver, ¿no? El cambio en la velocidad es por una velocidad que tiene, ¿cómo se dice? Tiene magnitud V0 constante, pero su parte angular es teta i. Y la teta i cambia por esta ecuación, que es básicamente la segunda ley de Newton con mucho amortiguamiento y con una fuerza que es esta suma. Eso simplemente, o lo que quiere modelar esta suma es que cada otro individuo que esté lo suficientemente cerca va a atraerme. Entonces, yo me voy a ver atraído a cada uno de los otros individuos que está cerca, lo suficientemente cerca. Por eso dice ahí norma de RJ menos RI menor a R, o sea, que esté lo suficientemente cerca. Y unos alumnos de la materia de proyecto 2 hicieron este modelo y ahí tienen una simulación de este tipo de moléculas, de partículas brownianas activas. Y bueno, empezaron con una condición homogénea y después empiezan a formar estos globulitos porque, como les dije, esta interacción que tienen es adhesiva, entonces tratan de pegarse todos lo más posible. Y bueno, pues se ve muy realista porque es espacio y tiempo continuo. Entonces, pues sí, se ve bastante natural, ¿no? Quiero creer. Bueno, este modelo le gusta mucho a los físicos porque pues básicamente pueden poner ahí cualquier ecuación de cualquier fuerza, cualquier segunda ley de Newton y simplemente ponerle ahí un término estocástico y ya. Entonces no hay que partirse mucho la cabeza. Pero pues la desventaja es que usa muchos recursos computacionales porque para cada paso de tiempo tengo que resolver n ecuaciones diferenciales. O en este caso 2n ecuaciones diferenciales para ver cómo se mueve cada individuo. Entonces, pues eso puede ser bastante computacionalmente exigente. Bueno, otro modelo que es un modelo que yo uso casi siempre es el modelo de autómatas celulares o cellular automata. Este es como todo lo contrario al otro modelo que les platiqué. Esto es un modelo en espacio y tiempo discretos y también tenemos agentes discretos. Entonces también podemos ver cada individuo en el espacio, pero estos solo se pueden mover en una cuadrícula o bueno, en alguna red discreta y también se mueven dando saltos en tiempo discreto. Y bueno, la forma en la que se define los autómatas celulares es que en esta red, en este espacio discretizado, en cada punto le vamos a dar un valor de un conjunto discreto. No necesariamente finito, pero discreto. Y es el valor de cada punto al mismo tiempo, todos al mismo tiempo, van a cambiar a otro valor. Por ejemplo, aquí en el dibujo, el espacio que era naranja ahora es azul, ¿no? Representando esto. Y bueno, los estados, este conjunto discreto de valores que puede tener cada punto del espacio, pues depende de qué es lo que estén modelando, lo que significa, pero normalmente son cosas como ausencia o presencia de individuos o presencia de individuos y con qué velocidad, cosas así. Entonces los estados me dicen qué onda con los individuos en ese punto. Ahora, hay dos formas en las cuales se genera la dinámica en estos modelos. Cómo cambia en el tiempo
pues mi modelo. Ujú. Uno es como el lado izquierdo de la figura, en el cual yo tengo una regla determinista. Entonces, si yo me tomo una región chiquita que se llama vecindad, o sea, solamente un conjunto pequeño de estados del espacio discreto, yo puedo cambiar esos estados a uno y solo uno de los elementos de mi conjunto de estados, ajá, dependiendo de cierta función, ajá, que yo defino como modelador. Ajá, o sea, lo que hace el modelo depende de cómo elija yo esa forma de cambiar los estados entre uno y otro. Ujú. Ese es cuando es determinista. Ajá. Entonces, cada colección de estados me lleva a un solo estado eh, final. Ajá. En el caso probabilista, pues tengo también mi colección de estados, pero el estado que voy a poner después para que evolucione mi modelo, pues no está bien definido. Ajá. Puede pertenecer a un conjunto grande o un subconjunto grande de ese conjunto de estados. ¿Y a cuál de esos voy? Pues quién sabe. Ajá. Eso está dado por una distribución de probabilidad y con eso decido a dónde voy, pero no siempre va a ser el mismo. Ujú. Y bueno, el único requisito para los autómatas celulares, bueno, además de que el espacio sea discreto y el tiempo sea discreto, es que este espacio de estados que me representan a mis individuos sea discreto. Pero pues puede ser cualquier cosa, ajá. No tienen que ser 0, 1, ni tienen que ser números naturales, ni nada de eso. De hecho, el modelo que yo uso en particular más de autómatas celulares es una extensión, digamos, de los autómatas celulares, en el cual el espacio de estados es más complicado. Ajá, no es un número natural, sino va a ser un vector. Ajá. Entonces, este es el modelo que yo uso, que se llama Lattice Gas Cellular Automata. Entonces, yo lo traduzco como autómatas celulares de gas en red. Y entonces, en cada punto del espacio no voy a tener un número, sino voy a tener un vector. Y ese vector representa cuántos individuos tengo y qué velocidad tienen mis individuos. Ajá. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, 7 puntos de la red, ajá, 7 puntos espaciales, y en cada punto espacial pueden tener también 7 individuos, ajá, cada uno con velocidad diferente, con velocidad 1, 0, menos 1, 0, un medio raíz de 3 sobre 2, etcétera, etcétera, o 0. Ujú. Y si tenemos un individuo con esa velocidad, pues lo coloreo de cierto color. El color no importa, es simplemente para ayuda visual. Ujú. Entonces, ya que tengo a mis individuos con sus velocidades en cada punto de la red, los puedo reordenar de manera probabilista hacia con otras velocidades. Ajá. Por ejemplo, pueden ver ahí que el punto azul primero iba a la derecha y ahora va como hacia abajo a la izquierda. El punto verde iba a la derecha y ahora tiene velocidad 0. Y así, ¿no? Todos cambian de manera aleatoria. Ujú. Y después de eso, los individuos, para simular el movimiento, se van a mover de manera determinista a los vecinos hacia donde está definida su velocidad, ¿no? Entonces, si se fijan, el verde se queda ahí porque tiene velocidad 0. El azul clarito se mueve a su vecino en esa dirección, hacia acá. Los grises se mueven todos hacia ahí porque tenemos uno para cada parte de abajo. Los rojos se mueven uno para acá y otro para acá y así. Ajá, entonces eso me ayuda a simular el movimiento de individuos, que recuerden que es lo que a mí me interesa, ¿no? La migración. Y con esto tengo explícitamente las velocidades de todo mundo. Entonces es fácil simularle el movimiento, la migración. Y bueno, este es un modelo que hicieron también mis alumnos de proyecto de este tipo de autómata celular con velocidades. Y bueno, aquí, digamos, no se ve la velocidad de cada uno y eso, porque pues, hay limitaciones gráficas, pero pues pueden ver cuántos individuos hay en cada punto y ahí ellos lo colorearon de blanco cuando no hay nada ahí a negro donde hay muchos ahí.
Ujú. Y bueno, ¿qué necesitamos en este modelo? En el caso anterior necesitamos una ecuación diferencial parcial. Perdón, una ecuación diferencial estocástica en el modelo anterior. En este modelo lo que necesito es esa regla, es cómo cambia el estado de cada punto del espacio. Ajá. Como les digo, yo hago estas cosas probabilistas. Entonces, lo que tengo aquí es una probabilidad de transición. Ajá. Está aquí abajo a la izquierda. Entonces, la probabilidad de que de cierto estado pase a cierto estado SI, em, eso depende del estado en una vecindad que llamo SN, o sea, en un subconjunto del espacio, y eso pues es cierta probabilidad. Ajá. No tienen por qué entender eso. Eso es de esta simulación que estamos viendo aquí. Yo puedo definir esa probabilidad como yo quiera. En este caso, lo que me interesa es que se alineen mis individuos de forma paralela o antiparalela, y entonces por eso pongo velocidad de i por velocidad de j al cuadrado, que es el último término. Para que, como está al cuadrado, para que puedan estar paralelos o antiparalelos cuando hago el producto punto. Y bueno, pues eso es lo que necesitamos en los autómatas celulares, esa forma de cambiar un estado a otro estado, de acuerdo a los estados cercanos. Otro tipo de modelos que comúnmente son confundidos con autómatas celulares, pero no son autómatas celulares, son los Interacting Particle Systems. Ajá. En este caso también tenemos espacio discreto y estados discretos porque estamos viendo individuos, pero el tiempo es continuo. Ajá. Entonces, básicamente, si los autómatas celulares probabilistas eran una cadena de Markov a tiempo continuo, a tiempo discreto, los Interacting Particle Systems son una cadena de Markov a tiempo continuo. Ajá. Autómatas celulares, tiempo discreto, Interacting Particle Systems, tiempo continuo. Y bueno, pues como en todas las cadenas de Markov a tiempo continuo, pues lo que necesitamos es, en lugar de probabilidades de transición, son tasas. Ajá. O en este caso se le llaman, em, ¿cómo se llama? Propensidades. Ajá. Entonces, ¿cuál es este parámetro de la distribución exponencial que me dice a qué tiempo va a pasar una transición? Ajá, o sea, a qué tiempo continuo va a pasar que yo cambio un estado por otro. Esto tiene digamos, la diferencia con los autómatas celulares, que los autómatas celulares, todos los cambios tienen que pasar al mismo tiempo. Ajá, son sincrónicos. Toda la red se cambia al mismo tiempo por otra red diferente. En los Interacting Particle Systems no. Ajá. Se va a cambiar un pedacito de la red en un tiempo exponencialmente distribuido y luego vamos a elegir otro punto de la red y lo vamos a cambiar en otro tiempo exponencialmente distribuido y así. Em, y pues la cosa es que con los autómatas celulares yo puedo simular em, ¿cómo les puedo decir? Fenómenos en los cuales sí se pueden organizar todas al mismo tiempo. Por ejemplo, animales o por ejemplo, ciertas células que se pegan y empiezan a coordinarse juntas. Pero con los Interacting Particle Systems nosotros podemos modelar cosas que no tienen por qué estar coordinadas. Ajá. Por ejemplo, cosas que chocan y una se estorba a la otra o cosas así, porque cuando una choca con otra, pues una se puede mover hasta que choca con la otra, pero la otra ya no se puede mover, ¿no? Porque ya está impedida. Entonces ahí no hay una sincronización. Entonces en este tipo de cosas donde hay choques, donde hay cosas por el estilo, pues necesitamos Interacting Particle Systems. Y bueno, esto también lo simularon alumnos de Proyecto 2. Justamente este modelo de choque entre individuos que se mueven en cierta dirección. Y como les digo, necesitamos estas propensidades de transición, estas cantidades que me dicen en qué tiempo exponencial ocurren las transiciones. Y en este caso, estas propensidades están dadas por esta ecuación. Ajá.
Entonces, ¿qué tan rápido va a suceder cierta transición? Pues va a suceder con parámetro V0 si puedo moverme hacia donde quiero moverme, eso es lo que quiere decir, o 0 si no me puedo mover. Ajá, es decir, no va a pasar la transición si a donde me quiero mover está ocupado y me estorban. Ajá, eso es lo que quiere decir en este caso. Bueno, y ahora otro tipo de autómata celular, pero que merece eh, su mención eh, separada, es el Cellular POTS Model, que igual que todos los autómatas celulares es espacio, tiempo discreto y estado discreto. Pero en el caso anterior, en cada punto de la red, del espacio discreto, yo podía tener uno o más individuos y generalmente el estado me decía cuántos tenía o hacia dónde iban, etcétera. En este caso es lo contrario. Vamos a tener muchos puntos de la red que corresponden a un solo individuo, como ven aquí en el dibujito. Entonces hay dos células ahí, una se llama célula I, otra célula J, y cada célula consiste de muchos puntos de la red. Y esto se hace porque hay algunas aplicaciones en las cuales es importante cuál es la forma de mis células. No simplemente es importante si están ahí o no están ahí, o cuál es su velocidad, pero me importa la forma. Porque se pegan y se despegan y hacen patitas para allá y entonces tocan a otra por allá. Entonces, en ciertas aplicaciones es muy importante la forma y este modelo, pues como está como pixelando la forma de la célula, pues me ayuda a eso. Bueno, entonces la dinámica de este modelo se hace con esta ecuación que tienen a la derecha. Lo que se tiene que definir en este tipo de modelos es una energía, una función de energía. Aquí salió medio fea la ecuación, entonces sale la E arriba y luego el igual abajo, pero es energía igual a todo esto. ¿Y qué tiene que contener la energía? Pues, bueno, un término que no deje a la célula partirse en pedacitos y deshacerse, entonces algo que, que, que tenga, que imponga ciertas restricciones en el volumen y en el perímetro de mi célula. Si le gusta pegarse o no a otra célula, que es esta J que tenemos ahí. Y otras cosas, lo que ustedes quieran. En este caso en específico, el último término que tenemos ahí tiene que ver con que a la célula le gusta seguirse moviendo en la misma dirección. No le gusta cambiar de dirección. Entonces ahí dice ni.ri, eso quiere decir que la dirección en la que iba antes, que es ni, le gusta que sea paralela a ri, que es la nueva dirección en la que se va a mover. Pero bueno, eso no es necesario, simplemente un modelo en específico que hace eso, pero sí necesitamos restricciones en el volumen y en el perímetro de la célula para que no se deshaga en pedacitos. Y bueno, aquí esto también lo hicieron mis alumnos de proyecto y ellos estaban modelando la invasión de células cancerígenas en células sanas y entonces esas células rojas eran células cancerígenas que de pronto se van a empezar a infiltrar entre las otras células sanas, pero bueno, no tenían mucho poder de computación, entonces solo lo hicieron unos cuantos pasos. Pero así se ve, estamos cambiando o lo que hace el modelo es pegar diferentes estados de la red en otros estados cercanos y de esa forma se empiezan a deformar las células, pegando, por ejemplo, un cuadrito azul en un cuadrito rojo o un cuadrito café en un cuadrito rojo o un cuadrito rojo en un cuadrito verde. Así. Y así se va moviendo la célula. Y estas la preferencia que tienen de pegar ciertos cuadritos en otros cuadritos diferentes tiene que ver con esta energía que definimos. Entonces, la energía siempre va a tratar de minimizarse. Entonces, la probabilidad con la cual yo pego cierto cuadrito de cierto color en otro cuadrito de cierto color aumenta si la energía disminuye. Ahí hay una fórmula exponencial
que relaciona la energía y la probabilidad. Pero bueno, no vamos a entrar a detalles. Y bueno, estos son algunos modelos. Perdón, me faltó uno. Otro modelo que quiero poner aquí como mención honorífica, porque en realidad no es un modelo de agentes como tal, son los coupled map lattices. Lo menciono porque yo también hago muchos de estos modelos. Em, Son modelos en espacio y tiempos discretos, pero tenemos densidades, no tenemos individuos. Entonces, por eso les digo que estrictamente hablando no son de agentes. Pero son muy bonitos estos modelos, no solamente porque son discretos y yo hago cosas discretas, sino porque son muy fáciles de simular. De hecho, lo podemos hacer hasta en Excel. Lo he hecho en Excel, de tan fácil que es simular esto. Porque son simplemente recursiones. Son cosas que iteramos y ya. No tienen, iba a decir no tienen mucha ciencia, pero sí son científicas. No tienen mucha complicación. De hecho, aquí tienen un ejemplo de una coupled map lattice. Y entonces simplemente ven el valor de una cantidad en un espacio R al tiempo K. Ahí era K más 1, perdón. Al tiempo K más 1 tiene que ver con los estados en otros puntos del espacio al tiempo K. Entonces es algo que yo puedo hacer fácilmente en la computadora sin ningún software especializado y obtenemos simulaciones como esta, que es un modelo de depredador presa en 2 dimensiones. O sea, espacial, pues, así como Lotka, Volterra, pero en 2 dimensiones. De hecho, este modelo es un modelo del profesor Sergio Iván López Ortega de la facultad, que él lo definió como ecuaciones en diferencias finitas y yo lo extendí para coupled map lattices y se ve bastante bien. Entonces, pues simplemente quiero remarcar esto porque son modelos muy sencillos que creo que a los alumnos les ayudaría mucho a entender qué cosas qué tipo de efectos pueden encontrar, por ejemplo, en una ecuación diferencial parcial. Pero no necesitan tener software que resuelva una ecuación diferencial parcial. Entonces yo creo que debería ser más reconocido este tipo de modelos. Ojalá en el futuro se pueda hacer. Bueno, y ahora sí, para terminar esta plática me gustaría contarles de qué tipo de proyectos están haciendo mis alumnos de tesis para darles una idea de qué tipo de problemas y con qué tipo de herramientas podemos abordarlas. Entonces, mi alumno Abraham Martínez López es mi primer alumno de licenciatura. Él está tratando de estudiar un proceso de inhibición en una población cancerosa. Entonces, él está usando el Lattice Gas Cellular Automata, que les decía que es este autómata que considera velocidades explícitas. Y tiene 2 poblaciones, células diferenciadas que no se reproducen y células madre que siempre se están reproduciendo. Entonces hay una reproducción asimétrica en el sentido de que una célula madre puede dividirse y producir 2 células madre, pero también puede producir una célula diferenciada y una célula madre. Y a su vez, las células madre inhiben a la reproducción de las células, las células diferenciadas inhiben a las células madre para que no se dividan. Y bueno, entonces él vio qué pasa cuando nosotros tenemos este modelo en el espacio. Porque originalmente, pues, esto es un modelo de ecuaciones diferenciales, pero él lo hizo discreto, probabilista en el espacio. Y bueno, pues lo que encuentra es que hay muchos efectos que tienen que ver con la dimensionalidad del espacio. Si nosotros no tenemos espacio y es simplemente un proceso estocástico, todo se diferencia y termina muriendo ya. Es muy aburrido. Cuando sí tenemos espacio, entonces no se muere. Cuando tenemos algo en una dimensión, entonces la velocidad de propagación del cáncer depende solamente de qué tan rápido se mueven las células madre, no de cómo se mueven las células diferenciadas. Y si hay mucha inhibición de las diferenciadas, entonces esto puede
puede frenar completamente al cáncer si las diferenciadas se mueven muy rápido. Ujú. En el caso de 2 dimensiones, la geometría del tumor tiene que ver con el grado de inhibición y el grado de movimiento. Ajá. Entonces, esto es muy importante para saber cómo detener a un cáncer y si no se puede detener, pues para poder, em, ¿cómo se dice? Eh, para poder tratar de entender qué tanto tiene uno que remover de cierto tejido para quitar todo el cáncer. Ajá. ¿Ok? Y bueno, aquí tienen primero em, los distintos procesos que puede tener, que tienen las células en su modelo. Entonces, una flechita es reproducción o diferenciación. Inhibición es la flechita la flecha que no tiene flecha. Y D es muerte, ¿no? Se muere la célula diferenciada. Y un ejemplo de sus simulaciones está aquí abajo. Ajá, entonces tenemos un espacio discreto, se mueven en tiempos discretos y además tienen velocidades que están indicadas por las como cositas así alargadas. Bueno, ese es uno de mis alumnos. Otro de mis alumnos o alumnas es María del Sol Reyes Ortiz y ella lo que quiere estudiar es cómo afecta el campo de visión de un animal a su movimiento. Ajá, porque sabemos que los animales no ven 360 grados. Bueno, algunos sí, pero no todos. Entonces, ¿cómo afecta el hecho de que la mayoría de los animales tienen un rango reducido de visión? Entonces, ella también usó un lattice gas cellular automata, pero le puso cierto ángulo de visión que está aquí en esta gráfica arriba para definir qué tanto afectaban las posiciones de de los otros individuos en la migración. Ujú. Con distintos tipos de interacción, polar y nemática, quiere decir que se tratan de moverse juntos o antiparalelos. Ujú. Y jugando con este campo de visión, pues vio que hay diferentes patrones que se forman cuando uno cambia el grado de visión. Y esta es una de sus simulaciones que ven ahí. Cuando la visión es muy restringida, en el caso nemático, es decir, que no les importa ir paralelas o antiparalelas, al final terminan agregándose en cumulitos, aun cuando no tengan nada de adhesividad, cuando no se sientan atraídas unas por las otras. Simplemente como no pueden ver más que enfrente, entonces pues empiezan a mover y regresan a donde ya ven otra vez a otras con las que alinearse, ¿no? Y eso pues fue bastante sorpresivo y pues el campo de visión también hace una transición de fase ahí física interesante. Entonces fue bastante productivo. Otro de mis alumnos, Daniel, lo que está tratando de hacer es estudiar la segunda ola de COVID en México usando una gráfica, bueno, un grafo aleatorio, donde cada punto del grafo está en cierto estado, susceptible, expuesto, infectado o recuperado. Y pues está tratando de aproximar, les digo, la segunda ola en México, usando una inferencia bayesiana de los parámetros de la red. Ajá. O sea, cuántos contactos aleatorios hay, preferencia de unir ciertos nodos con otros, etcétera, para tratar de descubrir cómo reaccionó la población mexicana ante el COVID, ya en la segunda ola. Y él apenas está empezando, pero bueno, aquí ya tienen algunos resultados acerca de lo que está haciendo. Y pues sí afecta mucho el hecho de que estén sobre una gráfica y que no estén todos mezclados como en todos los modelos de ecuaciones diferenciales de COVID. Sara lo que está haciendo está usando coupled map lattices para tratar de hacer simulaciones hidrodinámicas, porque todas las todas las simulaciones hidrodinámicas se hacen con ecuaciones diferenciales parciales, pero son muy complicadas. Entonces ella está tratando de hacer modelos biológicos hidrodinámicos, pero sin ecuaciones diferenciales parciales, sino con estos coupled map lattices y ver qué
información podemos sacar del análisis y de la simulación de estos. Y aquí tienen unos ejemplos que ella hizo en su propia computadora, porque les digo que esto es súper fácil de hacer. El primero en una dimensión, entonces tenemos espacio en el eje X y tiempo en el eje Y, y vemos cómo va cambiando la población con el tiempo. Y el segundo en tercera dimensión, entonces solamente vemos el espacio y no en el tiempo, pero también vemos ahí unas bolitas que se forman. Y está muy, muy interesante saber que podemos hacer esto de hidrodinámica sin tener que usar ecuaciones diferenciales parciales. Y bueno, finalmente Alan Ponce Quiñones está haciendo modelos sinergéticos, en el cual lo que quiere decir es que empieza con cierta dinámica no espacial. En las publicaciones originales de sinergética eran ecuaciones diferenciales ordinarias, en este caso procesos estocásticos, y le ponemos espacio, más difusión, es decir, no hay preferencia hacia dónde se muevan mis individuos, y vemos qué pasa cuando nosotros le ponemos espacio a esas ecuaciones diferenciales ordinarias. Y pues hay un montón de patrones muy interesantes que están saliendo, que también podemos analizar por medio de aproximaciones y así, desde espirales, como la que ven hacia arriba, como ondas ¿cómo se dice? De invasión, como son las que ven abajo. Y bueno, pues eso es todo. Simplemente lo que les quise decir ahora es, hacemos modelación en biología últimamente con modelos simples, porque tenemos información microscópica en casi toda la biología. Por esto podemos usar muchos diferentes modelos de agentes, dependiendo de qué es lo que necesitemos. Y pues hay muchas preguntas abiertas que podemos tratar de resolver con estos modelos. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manik. Muy bonita plática, muy, pues, abarcaste demasiadas cosas, creo yo. Que está bien, porque justo es la idea, dar un panorama de lo que estás trabajando. Eh, y bueno, no sé, yo quiero decir, pero tú corrígeme si no. Tienes muchos alumnos, pero yo creo que estás abierto a recibir más, porque luego los alumnos se interesan, pero les da un poco de pena acercarse, ¿no? Porque no, está muy ocupado el profesor con tantos alumnos, pero ¿tú qué dirías en este caso? ¿Sí? ¿Estás abierto a recibir más alumnos? Pues sí llegué como a un punto de saturación antes, pero justamente Abraham y Marisol ya terminaron. Entonces esos espacios están libres, digamos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Ujú. para invitar a los que estén interesados a acercarse contigo, a preguntarte qué podían trabajar o qué podían estudiar. Creo que no tenemos preguntas en el Facebook, creo que no. No, Lo no que hay. luego pasa es que lo ven luego desfasado después, entonces luego hay preguntas. Si nos topamos con una, pues ahí te las mandamos o te invitamos a que contestes aquí mismo en el Facebook, ¿no? Sí, O claro. con tu correo o algo para que puedan acercarse a preguntar, porque sí luego hemos tenido preguntas horas después o días después. Ujú. Sí, claro. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Manik, por la plática muy bonita. Eh, y no sé, Javier, ¿quieres decir algo? No, nos esperamos en nuestra última charla la próxima semana. Y pues gracias a Manny por esta plática. Y hasta luego. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el Claro. próximo jueves. Bonita tarde a todos. Adiós.